Estás escuchando Conversamos, un espacio de diálogo de la revista Documentación Social de Cáritas Española. Hola, soy Marina Sánchez Sierra y desde el equipo de estudios de Cáritas Española te damos la bienvenida a Conversamos, el podcast de la revista Documentación Social en el que reflexionamos sobre la realidad que nos rodea. Hoy conversamos con Montse Santolino, periodista y coordinadora de la Federación Catalana de Organizaciones para la Justicia Global. Conocida como la voz de los barrios pobres y residente en uno de ellos, Montse estudia precisamente las narrativas, imaginarios y discursos que desde fuera se hacen sobre la pobreza y la desigualdad. Bienvenida a Conversamos, Montse. Hola, encantada. Nos gustaría saber en qué medida crees que ser de clase obrera marca o condiciona nuestras perspectivas de futuro, tanto lo que imaginamos como lo que efectivamente al final se hace posible. Pues por supuesto, el origen nos marca a todos, seamos de donde seamos, y si eres de barrio, pues hay una frase que se repite bastante y que yo pues también asumo, que es: tú sales del barrio pero el barrio no sale de ti. Realmente ser de origen humilde o de barrios empobrecidos, por supuesto que te marca, igual que ser de barrio rico, pero te marca desde el principio a nivel de limitarte las expectativas. Todavía hoy en día hay muchísimos chavales y muchísimos niños y niñas de mi barrio que las expectativas que tienen no incluyen ir a la universidad, porque la mayoría de la gente que conocen no va a la universidad. Entonces ya desde ahí, desde la limitación de los deseos, de los horizontes, pues eso ya te marca, pues si además has tenido unas vivencias de carencias, aunque tú no seas consciente, porque a menudo tú no eres consciente de las carencias que tienes hasta que no te mueves. Entonces cuando de repente conoces casas normales, pisos normales, habitaciones de estudio normales, piensas, wow, pero hasta que muchas veces, pues eso, hasta que no sales ni te das cuenta, ¿no? Pero bueno, tener que estar luchando desde que eres pequeño para hacerte un hueco, y además pues cuando lo consigues, el tema del famoso síndrome de la impostora, o sea, crecer con cuando ya tienes la conciencia de las carencias, desenvolverte con inseguridad, con esa inseguridad permanente de que no tienes el capital cultural necesario, de que no sabes los idiomas necesarios, de que no siempre hay algo que cuando te mueves en determinados entornos tú no tienes. Entonces eso por supuesto también te marca a nivel profesional, o sea que desde el principio hasta el final pues necesariamente te marca, claro. Decías, no voy a la universidad porque nadie que conozco lo hace, ¿no? Sin embargo, en nuestra formación comenzamos en la escuela. ¿Y cuál es el papel que tiene la escuela, ¿no? como agente para poder ayudarnos a dibujar un futuro diferente? Y si facilita o no tomar ese ascensor del que hablábamos al inicio. ¿Qué papel debería tener la escuela y qué papel tiene? Claro, obviamente la escuela, al menos en teoría, en un Estado español, en democracia, en un Estado de Derecho, teóricamente sí que debería ayudar a equilibrar esas condiciones de origen, pero la verdad es que no es así. La verdad es que en el barrio donde yo vivo todas las escuelas son de alta complejidad, el nivel de diversidad es importantísimo, el nivel de segregación es, sobre todo en secundaria, altísimo, el nivel de abandono escolar es altísimo. Entonces sí que se está cuidando mucho en la primaria sí que hay muchos esfuerzos, también muchos recursos económicos, pero realmente en la secundaria ya no es así. Y cuando todos esos chavales pues acaban la educación obligatoria, bueno, sus expectativas son muy limitadas, muy limitadas. Entonces la realidad es que hay algunas regiones del Estado español, y tanto Cataluña como Madrid tienen unos niveles de segregación y de desigualdad educativa muy fuertes. Entonces eso significa que desde la cuna y desde esa primera escuela ya está marcado a qué te vas a dedicar, de qué vas a trabajar, cuánto vas a ganar. Todo eso está predeterminado desde el punto de origen. Y si no tienes unas familias muy convencidas, que las siga habiendo, que creen en ese ascensor social y que invierten el poco dinero que tienen normalmente en sacar a los niños de esas escuelas de alta complejidad y llevarlos a otras escuelas o a otros barrios
que ellos consideran que les pueden facilitar el futuro, porque es así, no es que lo piensen, es que es así, pues hay muchas familias que lo intentan. Y porque siempre ha habido, igual que mis padres emigraron y consideraron que la educación para mí, que soy la única hija porque los demás son hijos, consideraron que eso era lo único que a mí me podía ayudar, sigue habiendo muchas familias que consideran exactamente lo mismo, pero es que lo consideran con mucho criterio porque es así. Claro, pero hay un contraste ahí para el alumno o la alumna cuando vives en un barrio que tiene un contexto y llegas a una escuela que es otro contexto y que te presenta un poco también lo que decías antes, ante una realidad que te resultaba ajena hasta que te la han plantado delante, ¿no? Yo en ese sentido recomendaría mucho leer a Nier, ¿no?, la última Premio Nobel de Literatura, que eso lo explica perfectamente, explica lo que es que te trasladen de un entorno súper humilde a una escuela con niñas rubias con rizos, cuando tú ya desde ese momento sentir que te falta algo, que no estás a la altura, que no tienes la suficiente elegancia, la suficiente clase, la suficiente inteligencia. Bueno, pues ese choque, ¿no?, de clase y esa conciencia de clase, desde ahí, pues en función de cada uno de sus familias, de sus capacidades, acaba decidiendo si quiere dar ese salto y olvidarse de su propia clase para pasar desapercibida con la sensación de que alguien se va a fijar en lo que te falta. Eso normalmente es lo que ocurre en esos cuando te obligan, ¿no?, cuando te mueven de tu sitio, de repente tienes ese choque y te das cuenta de que de donde tú vienes es una cosa mala o que necesitas suplir muchas carencias que tú traías, ¿no? Entonces normalmente tú haces todo lo posible para pasar desapercibida en ese primer momento, y no es hasta muchos años después que quizás a partir de esa conciencia de eso que te ha ocurrido desarrollas conciencia de clase, pero en esos primeros momentos lo único puede ser que sientas rabia, que sientas muchas cosas porque estás donde no debes, pero también hay otros casos. O sea, yo de hecho conozco casos en mi ciudad, en el Gornal, un barrio además de mucha población gitana históricamente, que los propios padres han tenido a los niños tan sobreprotegidos en un entorno además limitado geográficamente por unas vías, que cuando los niños tenían que saltar de la primera a la secundaria, los padres han dicho: no, mis niños no pueden salir de aquí porque no estaban seguros en ese entorno, y han acabado convirtiendo la escuela en un instituto escuela. O sea, han acabado, trabajando, se ha trabajado con el Departamento de Educación para que ese colegio donde habían ido fuera un espacio donde ellos pudieran continuar su educación. Pero era básicamente por miedo de las familias y por miedo de las criaturas a que no pudieran integrarse en ningún otro sitio o a que fracasaran en cualquier otro sitio. O sea, que no se tiene que ver necesariamente como malo, sino sí con una intuición de las familias de que los niños fuera de ese entorno iban a fracasar. Entonces, bueno, todas esas cosas están ocurriendo efectivamente a día de hoy. Sí, al final es esa conciencia de no hace falta que lleve a mi hijo ahí a que lo experimente, porque yo ya sé que va a estar fuera de lugar, que ese no es su espacio, ¿no? Exacto, tal cual, ya te digo, y se han buscado soluciones de ese estilo, pero por otro lado, claro, eso se puede leer como estos niños, ¿qué futuro les espera si no pueden salir de su barrio sin protección? Entonces, bueno, eso está ocurriendo. Me venía a la cabeza la palabra gueto, ¿no? Como estudio en este barrio, consigo que después de la educación primaria también tengamos en el barrio educación secundaria, me sigo protegiendo de ese exterior que no deja de ser hostil, no por cuestiones individuales, sino por una cuestión estructural. Pero ¿qué me ofrece el barrio una vez que termino esa educación secundaria? Me sigo quedando en ese espacio. ¿Qué me ofrece? Pues a menos que alguien haya decidido que necesitase un plan de desarrollo integral, como en nuestro caso, muy pocas cosas, y además un entorno hostil en el sentido de que no tienes posibilidades laborales, no tienes suficiente formación, y además el mismo estar en la calle es un problema, te conviertes en un problema. Entonces, igual que en las narrativas de las bandas, pues en Barcelona la narrativa de los menas y de los menores, o sea, todos los jóvenes marroquíes son susceptibles de ser considerados o entendidos o visualizados como menores no acompañados. Entonces, tenemos un serio problema con todos esos chavales que son expulsados
del sistema escolar, porque no se ajusta para nada a lo que ellos necesitan o pueden hacer, pero después hay muy pocas opciones. Afortunadamente, en este preciso momento parece que el tema del paro bueno, pues está reducido, y además pues los cambios de contratos y todo eso parece que ahora mismo no es un tema grave, pero en el momento en que hay crisis económica, todo eso son chavales en la calle que por el mero hecho de estar en la calle son problemáticos. Y todos los discursos que vienen asociados a los jóvenes que están en la calle, los ninis, o sea, la visión es absolutamente negativa, cuando en realidad lo que ocurre es que no hemos sido capaces socialmente de darles opciones. Sin embargo, todos los discursos que hacemos sobre esos jóvenes es que no se esfuerzan lo suficiente, es que prácticamente son delincuentes, se les asocia con delincuentes. Eso es lo que te ofrecen en los barrios cuando tú ya estás fuera del sistema escolar. Y la única posibilidad que tú tienes son trabajos pues menores, la construcción. Además, el propio sistema es lo único que te ofrece. Ahora en hospitales se está trabajando con escuelas de segunda oportunidad, que yo creo que es una muy buena idea, pero el sistema no trabaja con la idea de que tú sí o sí vuelvas, sino que realmente te expulsa y ya. Entonces, buena parte de esos chavales, en cuanto entran al mercado laboral y se dan cuenta de las carencias que tienen, de nuevo, son gente susceptible de ser recuperada, pero no es así. El sistema no está preparado con la idea de recuperar a toda esa gente y volver a introducirla en el sistema escolar. Solamente en algunos casos, ¿no? Pues sí que hay chavales que lo ven en cuanto empiezan a trabajar, que se van a pasar la vida en trabajos de mierda, y entonces intentan reengancharse, pero en la mayoría de los casos eso en los barrios empobrecidos debería ser la norma, que hubiera un sistema preparado siempre para abrirles de nuevo la puerta, y no siempre es así. Esto que contabas choca un poco con la idea de meritocracia, ¿no? Hombre, absolutamente, es que la meritocracia se la inventaron los ricos para hablar de ellos y justificar sus cosas, o sea, es el sistema, o sea, todas las estadísticas lo dicen. España es uno de los países más desiguales de toda la Unión Europea. Entonces eso es clarísimo, y quien no lo quiera ver, pues que no lo vea, pero es clarísimo. No hay gente de nuestro origen ni en determinadas profesiones, ni en determinados estratos del funcionariado. No existen, o sea, son los casos contados, y cuando los hay, pues los convertimos en una gran excepción que hay que loar, pero no, es mentira, no existen. O sea, en el propio tercer sector, o sea, yo llevo 20 años trabajando en ONGs y gente de mi entorno, de mi contexto social, no hay, somos excepciones. O sea, también las ONGs creadas en los 80 y los 90 son organizaciones y dispositivos de clase media pensada como con ideas de clase media, formación de clase media. No, es obvio. A nivel profesional, tú y a nivel personal decides quedarte en el barrio, trabajas desde ahí, me ha gustado mucho, ¿no?, esto de la voz de los barrios pobres, porque es verdad que haces un poco, tal y como lo contabas, esta labor de conseguir traducir lo que existe a la gente que trata de explicarlo desde fuera, ¿no? Entonces, ¿es posible hacer incidencia desde lo local y buscar la transformación desde el barrio y para el barrio? Lo de la voz y de los sin voz nunca me ha gustado. Pensé cuando hablamos de los países empobrecidos, menos cuando hablo de mis propios vecinos, pero lamentablemente sí que es lo que me acaba ocurriendo. O sea, cuando gente muy bien intencionada se fija en las periferias, es verdad que llevamos los últimos 2-3 años, de repente las periferias, incluso a nivel cultural, a nivel de cine, de teatro, de literatura, bueno, están de moda, entre comillas, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay como mucho discurso periférico. Entonces, en esas ocasiones en que gente muy bien intencionada quiere hablar de las periferias, pues me acaban llamando a mí, porque necesitan traducción y necesitan que alguien les explique lo que está pasando, porque la lejanía cultural, o sea, la distancia económica se acaba convirtiendo en distancia cultural y en distancia emocional. Eso es así. O sea, hay muchos estudios de psicología social que lo explican, pero es así. Entonces, lamentablemente, me acabo convirtiendo y lo acabo denunciando en los espacios en los que se me invita, que deberían invitar a mis vecinos y no a mí, pero como a mis vecinos les da miedo, no los entienden, me invitan a mí. Entonces, en ese sentido, me he convertido en eso, ¿no? Pero bueno, que obviamente no quiero serlo, y que por lo que trabajo es justamente por intentar
que sean mis vecinos los que ocupan los espacios y expliquen sus propias experiencias. Entonces sí, se intenta, pero también es muy difícil. O sea, la realidad es que los estudios que tenemos de la crisis, por ejemplo, que se han hecho en la universidad sobre la resiliencia de los barrios pobres después de la crisis, lo que nos demostró es que los únicos barrios en los cuales las redes de autoayuda y los propios tejidos asociativos habían sido un colchón para notar menos el impacto de la crisis, pues de 500 experiencias que se llegaron a analizar, lo que se descubrió es que los únicos barrios resilientes habían sido los donde había previamente un capital cultural y un capital asociativo importante, y que los barrios más empobrecidos carecían de las dos cosas, carecían de redes, carecían de capital cultural, carecían de todo eso que en un momento de crisis te permite sobrevivir. Y los menos resilientes eran justamente los más pobres, donde había menos cohesión social, donde había menos fortaleza asociativa. Entonces de eso seguimos careciendo, y eso es fundamental realmente para poder ser resilientes, para poder salir, ¿no?, de esas situaciones. ¿Por qué crees? Hablabas de las periferias están de moda, que lo has dicho casi, me ha llamado la atención. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué esto es así? Bueno, quiero pensar también que porque algunas personas como yo hemos generado ese discurso, y también porque esas personas que cogieron sus ascensores sociales han dejado de avergonzarse de ser de donde son y han empezado a crear historias, igual por ejemplo que, lo acabamos de ver con los Goya, ¿no? O sea, igual que también se ha recuperado un cierto orgullo rural. O sea, que sí que hay una conciencia de que toda la creación literaria, todos los discursos se han hecho sobre la clase media, y además clase media urbana, blanca. Entonces cada vez hay más creadores que no solamente tienen la posibilidad de hacerlo, que son minoría normalmente, porque ni siquiera cuando eres de barrio pobre se te ocurre hacer bellas artes, ni se te ocurre hacer literatura ni filología, porque cuando eres de barrio pobre y estudias siempre acabas haciendo administración de empresa y derecho. Son las carreras más estudiadas desde los 80 en mi ciudad, porque quieres coger ese ascensor, pero no estudias profesiones. O sea, estudias para poder trabajar, no estudias para desarrollarte intelectualmente. Pero afortunadamente cada vez hay más gente que no se avergüenza de sus orígenes, que ha desarrollado esa cierta conciencia y que está haciendo relatos desde otro sitio. Entonces entiendo, y eso quiero pensar que es por eso, pero también porque esa gente consumimos eso. Entonces de repente la gente que nos sentimos identificados por esos relatos los compramos. Entonces, como funciona, el mercado se retroalimenta a sí mismo, y entonces somos muchísimos más nosotros que los privilegiados. Entonces consumimos esos relatos, consumimos esa literatura, consumimos esas películas. Entonces, pues cuando queda dinero, pues entonces se sigue reproduciendo ese relato, ¿no? O sea, que quiero pensar que es la combinación de las dos cosas. Uh-huh. ¿Quién hace estos discursos, estas narrativas sobre la pobreza y la desigualdad, ¿no? Porque al final dices, la gente de barrio no cultiva lo intelectual en el sentido de la aspiración de estudiar sino que estudian para tener un trabajo, que es muy lógico. Pero entonces, ¿quién está haciendo estas narrativas? ¿Quién desarrolla estos imaginarios y estos discursos? Pues es que siempre ha sido una cuestión de, históricamente, la novela, por ejemplo, era un género burgués y de gente que se lo podía permitir, las artes era de gente que se lo podía permitir, y hoy en día sigue siendo un poco lo mismo. O sea, hay muy pocos chavales en Hospitalet o en otras ciudades de las áreas metropolitanas que su primera opción sea periodismo o bellas artes, porque son carreras caras, que sin embargo no está muy claro que tengan un beneficio inmediato, en el sentido de que tú vas a salir y vas a trabajar. Se estudian muchas carreras cortas, muchas carreras técnicas, muchas carreras que te permitan en 4 años estar trabajando. Entonces, pues al final esos relatos siguen siendo mayoritariamente de gente que no es que sea rica, pero que sí que puede dedicarse a determinadas profesiones, periodismo, comunicación, cine, pues todo eso, ¿no?, que va generando relato. Hay poca gente de las periferias que lo cree. Y cuando es así, que suelen ser pues músicas urbanas, por ejemplo, no sé si os suena el trapero Morat, pero ese es de mi barrio y digamos que se ha hablado demasiado de él, pero en sentido negativo. Entonces, solamente por vía musical
Se consigue hacer otro relato, pero suele ser un relato anecdótico, que además desde las clases medias bien se lo acaban apropiando y le acaban dando la vuelta, ¿no? O sea que lamentablemente bueno, sobre todo los medios de comunicación generan unos imaginarios sobre los barrios perversos en los cuales o bien se idealizan algunas de sus características, o bien se les demoniza directamente, porque es el origen de las bandas, porque están los inmigrantes, porque una serie de cosas con muy poco matiz. O sea, normalmente son narrativas binarias en las cuales pues hay gente pobre, maravillosa, que es feliz y que sobrevive y que se organiza y lucha, o por el contrario son un nido de personas problemáticas, cuando la realidad es que ni una cosa ni la otra. Pero ese matiz solamente se acaba encontrando cuando uno narra su propia clase o sus propios entornos, pero no cuando no explica entornos que desconoce. Entonces, pues muchos medios de comunicación cubriendo sucesos que están generando reproduciendo permanentemente unos relatos que además no responden a la realidad, pero que sí que demonizan a la gente y a los barrios pues con menos posibilidades. Contrasta esto que decías de que se demoniza o se idealiza, esta parte de idealización, con estos estudios que decías antes de que al final la resiliencia no está en los barrios pobres y en esa imagen que a lo mejor se puede pensar de ayuda mutua, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿qué herramientas o qué recursos para actuar, para involucrar a la vecindad, para crear a la ciudadanía podríamos tener y podríamos fomentar? Bueno, creo que ya hace mucho tiempo que lo que las propias administraciones están acercándose a esos barrios, intentando trabajar pues el empoderamiento colectivo. O sea, lo que está pasando en esos barrios y en toda la sociedad es que se han roto los vínculos y es que no hay comunidad. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que hay muchos proyectos que se dicen comunitarios, pero que se están haciendo con no comunidades, porque no existen esas comunidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconstruir esas comunidades. Pero en esas comunidades donde hay desconocimiento entre la población, con unas poblaciones de origen envejecidas, con unas nuevas vecinos y vecinas súper diversos que han venido de muchos otros lugares y que nadie ha ayudado a que haya un pegamento social ahí en medio. Sí que lo hay, minoritariamente, hay algunas entidades, algunas asociaciones que van trabajando eso, pero claro, es que con el individualismo que existe en toda la sociedad, obviamente también en los barrios, la falta de cohesión es bestial, la falta de conocimiento entre los propios vecinos. Entonces, de todo eso, de toda esa falta de cohesión que se está aprovechando es la ultraderecha, que lo que está haciendo es exacerbando los miedos, exacerbando las desconfianzas. Entonces, pues es que lo primero es intentar reconstruir eso. O sea, una de las cosas que ocurren en el barrio es que es imposible en determinadas zonas consolidar las comunidades, porque si estás desahuciando permanentemente y renovando los vecinos, es imposible. Ni siquiera las asociaciones de vecinos pueden hacer hoy el papel que hacían en los 70 y en los 80, porque las asociaciones de vecinos ni siquiera tienen vecinos que estén permanentemente en un mismo sitio. Entonces todo eso acaba afectando a que tú puedas trabajar con alguna comunidad que se reconozca como tal, sino que es permanentemente gente que va entrando y saliendo, y eso es un problema para que para que esos grupos humanos se reconozcan como comunidades y puedan trabajar en su propio favor. Entonces, eso es uno de los principales problemas que tenemos, además de pues facilitarles los recursos para que puedan organizarse, para que puedan reconocerse como tales y para que puedan intentar por ellos mismos salir de su situación. Que ese es el mito que existe sobre muchos barrios obreros de toda España, de cómo se luchó y cómo se organizaron. Bueno, la situación era completamente diferente, pero hoy no deja de ser el camino. O sea, pero básicamente que esas comunidades se reconozcan como tales, que dispongan de recursos y sobre todo que no haya intentos o sea, libertad para que puedan hacerlo y no control político, que eso también sucede. O sea, que cuando llegan recursos a uno de estos barrios es básicamente desde una mirada o securitaria o fiscalizadora. Y sí, también hay un lenguaje de vamos a empoderarlos, pero vamos a empoderarlos significa para que hagan lo que yo quiero que hagan, no para que ellos puedan desarrollarse libremente y decidir cómo les gustaría ser y presentarse como comunidad.
Por último, desde una perspectiva profesional, ¿cuáles son los actuales retos de la incidencia política en este momento? Una gran pregunta muy amplia que no tenemos hueco para esta entrevista, pero yo creo que los retos de la incidencia política son los mismos que los retos del sistema político. O sea, ahora mismo tenemos un sistema político absolutamente inestable, absolutamente dependiente de los medios de comunicación, donde hay mucha comunicación política y poca política. Entonces, claro, eso nos pone a las organizaciones sociales que tenemos que trabajar con eso, pues es un baile permanente y nos obligan a nosotros a hacer politiqueo, que es lo que no nos gusta de la política, ¿no? Pero claro, pues tener que intentar trabajar con ellos es horrible, porque es un sistema político, bueno, pues eso, falso, inestable, muy dependiente de los medios de comunicación, y eso es horrible para que nosotros podamos trabajar. Y después, bueno, pues sí que se ha generado, después del 15M, bueno, parecía que había una cierta renovación, ¿no?, de los discursos políticos, de las instituciones. Mentira, no ha sido así, hemos reproducido un poco lo mismo. Pero sí que hubo un discurso de coproducción de políticas públicas, ¿no?, que creo que es lo que, bueno, todas las organizaciones sociales querríamos, ¿no?, que fuera real. O sea, hablamos mucho de la colaboración público-privada cuando hablamos de Florentino y de construir casas y de negocios, pero en realidad la colaboración público-privada también debería ser que fuera verdad el tema de la coproducción de políticas públicas, y que fuera verdad la participación, y que fuera verdad que nos tienen en cuenta como expertos que somos, por ejemplo, en temas sociales, y que tuviéramos los recursos suficientes para poder hacer esa incidencia con garantías, para que se pudiera hacer, pues, lo que hacéis vosotros, informes de calidad, que pudiéramos levantar propuestas, que pudiéramos hacer pues ensayos, que pudiéramos hacer programas piloto para ensayar políticas públicas. Todo eso estaría muy bien, pero la realidad es que eso no es así, sino que estamos pendientes, estamos permanentemente en campaña política, estamos permanentemente en riesgo de cooptación política, estamos permanentemente defendiéndonos de que que nos dejen trabajar, de que tengamos recursos para ellos. El tema de la burocratización de la financiación de las entidades, eso es terrible. Entonces, bueno, claro, todo eso tendría que cambiar para que realmente pudiéramos ser agentes fundamentales en la coproducción de políticas públicas, que es con la filosofía que trabajamos muchas organizaciones, no con la idea del asistencialismo perpetuo, sino realmente de poder construir políticas públicas con los partidos políticos y con los profesionales de la política. Pero cuesta muchísimo. Entonces, los retos ahora mismo, pues, serían poder cambiar todo ese sistema político y que nos facilitara a nosotros un espacio, y pudiéramos no pelear permanentemente para que se nos escuchara, sino que se nos tuviera en cuenta, pues, pues como un agente imprescindible más de las políticas públicas. Montse, por cerrar en redondo, ¿el ascensor social sigue subiendo lleno o solo sube vacío y baja lleno? Yo creo que cada vez el ascensor social sube menos plantas y cabe menos gente. O sea, sí que pienso que bueno, el sistema político y económico global no están, las desigualdades que están creciendo, las desigualdades no se están reduciendo. Entonces, muchas cosas que pensábamos que nos ayudarían no nos están ayudando. Entonces, creo que los que hemos tenido la suerte de cogerlo, fue un momento determinado de la historia, de la situación económica del país, pero que cada vez, bueno, pues ese ascensor cada vez es más chiquito, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para que cuando se abren las puertas no se vuelvan a cerrar rápido, como en el metro, y mantenerlas ahí abiertas para que pueda entrar más gente. Pues Montse Santolino, periodista, coordinadora de la Federación Catalana de Organizaciones para la Justicia Global, muchas gracias por estar en este Conversamos. Muchas gracias a vosotros por este ratito y por invitarme. Has escuchado Conversamos, un podcast de la revista Documentación Social. Puedes escucharnos y suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube.